Entonces vamos a comenzar con la clase de dinámica. La vez pasada estábamos viendo el subtema de movimiento relativo y movimiento dependiente, el cual, habíamos dicho, se trata de cuando varias partículas se mueven simultáneamente y podemos tomar algún marco de referencia fijo y otros como el movimiento con respecto a uno que está fijo. También estuvimos viendo el movimiento dependiente, que es cuando existe una relación entre el movimiento de un cuerpo con el movimiento de otro. Entonces, un ejemplo de eso, decíamos, es el caso de las poleas, y en donde podemos tener un sistema en donde una partícula se mueve separada por otra, por la misma distancia, manteniendo la distancia constante. Entonces, ahí podemos tener una relación de dependencia entre el movimiento de una con respecto a la otra. En esos casos tenemos también ahí una relación que nos indica cómo está relacionado el movimiento de una con respecto de la otra. Y, por ejemplo, en este caso que veíamos aquí, tenemos la longitud de todo el cable que une a las partículas 1, A y B, es constante. Entonces, de ahí tenemos que la suma de la posición de A más la posición de B es igual a constante. De ahí obtenemos también una relación para las velocidades y para las aceleraciones de estas partículas. Entonces, dependiendo del sistema que tenemos, podemos obtener una relación de las variables que describen el movimiento. Tenemos aquí otro caso en donde tenemos tres poleas y tenemos también dos partículas moviéndose, y en el cual se mantiene también constante la suma de toda la longitud de todo el cable que las une. Y entonces también obtenemos ahí una relación tanto para la velocidad como para la aceleración de estas partículas o de estos objetos. Entonces, sí, decíamos, esto es lo que corresponde a este tema de movimiento relativo, movimiento dependiente. Entonces vamos a continuar con un ejercicio para ilustrar estos conceptos. Dependiendo del Vela-Sandors o para la tarea, vamos a dejarlos del BIR y del Gibeler. Sí, entonces, y básicamente de estos es el Vela-Sandors, el BIR y el Gibeler. Entonces, ahorita ya este es el último tema de esta unidad. Entonces estaremos asignando en los próximos días una tarea para esta unidad, y de ahí estaremos programando el examen en unas 2 semanas. Haremos unas 2 semanas para la tarea, y junto con la entrega de la tarea, el examen también, que estaría basado en la tarea básicamente. Entonces vamos a... Si gustan anotar, dice: el barco A tiene un radar que efectúa un seguimiento de la posición
y velocidad del barco B. Punto y seguido, la información recibida en el barco A está en función de la distancia entre los barcos R de V con respecto de A. De V con respecto de A, así de esta manera. Entonces, punto, coma, el ángulo teta, que la señal de información forma con la dirección norte y las razones a las cuales estos parámetros cambian se muestran en la figura. Punto y seguido, para el instante mostrado, la velocidad absoluta del barco A es VA es igual a 10 a menos 10 en I. Sí, adelante. Más 40 en J. Kilómetros por hora. Zeta igual a 30 grados. Zeta punto igual a menos 0.001 radianes por segundo. R de B con respecto de A es igual a 3 kilómetros y R punto de B con respecto de A es igual a 2 metros por segundo. Calcular la velocidad absoluta de B en unidades de metros por segundo.
Calcular la velocidad absoluta de B en unidades de metros por segundo. Pues la velocidad de B es lo que buscamos, la velocidad absoluta. En metros por segundo. Y falta poner la figura. Pues ahí tenemos el sistema XY. Y ahí en este sistema tenemos los vectores de posición de estos barcos que nos menciona uno es el barco A y otro es el barco B, entonces ahí los representamos el punto A, punto B. Tenemos sus vectores de posición RA, RB y nos dice que el barco A tiene este barco A se utiliza para obtener información del barco B mediante un radar. Entonces le efectúa el movimiento, el seguimiento de su posición, de su velocidad. Y esta información del barco B se recibe en este barco A en función de la distancia de B con respecto de A. Esta distancia es RB con respecto de A. Es la posición del barco B con respecto de A. Y entonces nos dice que con respecto a la dirección norte que identificamos en esta dirección, se forma un ángulo con la señal recibida, un ángulo teta. Ahí tenemos un ángulo teta con la dirección
la dirección norte de este sistema. Pues ahí nos dan los demás datos, nos dice que la velocidad de A es menos 10 en I más 40 en J, todo en kilómetros por hora. También nos dice que en un determinado momento la magnitud o el valor del ángulo θ es 30 grados. Nos da la θ punto, ¿qué cosa es? ¿Alguna idea? Derivada de θ. Derivada de θ. ¿Y cómo lo llamamos también? Θ es el ángulo y θ punto es la derivada del ángulo. Θ 2 puntos, la segunda derivada del ángulo con respecto al tiempo. Y ¿qué característica del movimiento es una derivada con respecto del tiempo? La posición. La posición. Su desplazamiento. El desplazamiento es el cambio de posición. La velocidad es el cambio de posición con respecto al tiempo. ¿Movimiento relativo? Movimiento relativo es movimiento de una partícula con respecto de otra. Θ punto, ¿cómo la llamamos también? Velocidad angular. Velocidad angular. Y θ 2 puntos, ¿cómo la llamamos? Aceleración angular. Aceleración angular. Efectivamente, entonces ¿hay alguna diferencia entre velocidad angular y velocidad Y aceleración. transversal? Aceleración angular y transversal. Pues que en una nada más se ve el desplazamiento recto así y en el otro es el movimiento cuánto gira, a qué velocidad gira, ¿no? ¿En qué unidades se da la velocidad angular? Radianes por segundo. ¿Y la velocidad transversal? Metros por segundo, metros sobre segundo. Entonces, ¿cómo obtenemos la velocidad a partir de la velocidad angular? Multiplicando por ti. Multiplicando por. Sí, ¿no? Si una la tenemos en radianes por segundo y la otra en metros por segundo. Una RPM. Multiplicarlo por metros sobre radianes. ¿Qué cantidad es la que necesitamos multiplicar a la velocidad angular para obtener la velocidad transversal? A los radianes. ¿Por cuánto, perdón? Por el radio, o el radio de curvatura. Entonces ya nos queda ya multiplicando por el radio de curvatura, ya nos queda en metros por segundo. Entonces eso lo habíamos obtenido anteriormente. Nos habíamos obtenido aquí las componentes de la aceleración angular, la aceleración radial. Decíamos que para movimiento circular el radio es igual a constante, R punto, R2 puntos igual a 0,
Y entonces para obtener esta velocidad multiplicamos, decimos teta punto es la velocidad angular, la multiplicamos por R para obtener la velocidad en la dirección transversal. Y como esta velocidad angular la tenemos en radianes por segundo, multiplicamos por el radio que tiene metros o unidades de metros, unidades de longitud, para que nos da metros por segundo. Entonces eso es lo que nos dan ahí el valor de teta punto, que es la velocidad angular. Pues ahí también nos dice que R de B con respecto de A es igual a 3 kilómetros. Pues es la distancia desde B hasta la distancia entre estos dos barcos es de 3 kilómetros. Y R punto de B con respecto de A es igual a 2 metros por segundo. Esa es su velocidad relativa. También y a partir de ahí, entonces, lo que nos pide es encontrar la velocidad absoluta de B. Pues ahí podemos, aquí falta poner aquí tenemos el sistema XY, nada más lo que hacemos es así como un zoom para ver los valores de la velocidad. La posición de B con respecto de A. Aquí tiene una velocidad y una aceleración, más bien una velocidad, decíamos, transversal y radial. Pues esta velocidad radial tiene un valor de 2 metros. Dos metros por segundo, mientras que la velocidad transversal tiene un valor de 3 metros por segundo. Pues aquí este ángulo, este es el vector unitario n teta, y entonces como vemos que esta tiene un valor de -3 en la dirección de
el vector unitario transversal. Y aquí se forma un ángulo teta, el cual es el mismo que este otro ángulo de este lado. Entonces ahí lo que nos pide, decía, era la velocidad absoluta de B en metros por segundo. Entonces, ¿cómo podemos obtener la velocidad absoluta de B? ¿Alguna idea? Sacando los componentes. Ambos componentes, puede ser, pero ¿cómo obtenemos sus componentes? Pues a partir de los ángulos, ¿no? La función de n teta. A partir de pues aquí tenemos un caso de, nos dice que son dos barcos, un barco A, un barco B. El barco A está obteniendo información del barco B mediante una señal de radar, y entonces nos dan los datos del barco B con respecto de A. Nos dan también la velocidad de A. ¿Qué podemos hacer para encontrar la velocidad de B? La velocidad total de B, absoluta. Pues aquí tenemos dos objetos o dos partículas que se están moviendo una con respecto de otra. Movimiento relativo. ¿Cómo analizamos movimiento relativo? Tenemos en este caso dos partículas nada más, A y B. Entonces anteriormente vimos que movimiento relativo, en el caso de una sola dimensión en un solo eje, o inclusive para el caso tridimensional, es una extensión en donde utilizamos la notación vectorial. Entonces habíamos visto que para este sistema de dos partículas A y B, la posición de B con respecto de A es igual a la posición de B menos la posición de A. Entonces esto es básicamente obtener la posición de B a partir de estas relaciones. Sin embargo, lo que nos piden no es la posición, sino la velocidad. Sin embargo, tenemos una relación similar para el caso de la velocidad. Velocidad relativa de B con respecto de A es igual a velocidad de B menos velocidad de A. Eso decimos para una sola dimensión. Sin embargo, para el caso de movimiento en dos o tres dimensiones, simplemente utilizamos la notación vectorial y las mismas relaciones siguen aplicándose.
Entonces ahí tenemos que la posición de B es igual a la posición de A más la posición de B con respecto de A. En este caso, ¿qué es lo que nos piden? La velocidad. Y como tenemos un sistema en 2 dimensiones, podemos utilizar la notación vectorial para analizar este caso. Entonces, básicamente nos están pidiendo la velocidad de B en metros por segundo y podemos obtener la velocidad de B a partir de esta relación que nos dice que la velocidad de B es igual a la velocidad de A más la velocidad de B con respecto de A. Entonces ahí, ¿qué es lo que haríamos? Pues básicamente hacer una suma vectorial de estas dos velocidades. Entonces ahí para hacer en la suma vectorial, pues como mencionaban por ahí, necesitaríamos también sus componentes. Entonces necesitamos conocer la velocidad de A. De hecho, la velocidad de A nos las dan aquí. Tenemos este dato que dice que esta velocidad de A es igual a menos 10 en I más 40 en J. Entonces ya la conocemos, el valor de la velocidad de A. Entonces la velocidad de B con respecto de A, esa es la que necesitamos sumar con A para obtener B, velocidad de B. Entonces la velocidad de B con respecto de A nos están dando aquí, nos dan aquí también un valor de 2 metros por segundo. Ese es una componente de la velocidad de B con respecto de A. Pues lo tenemos ilustrado aquí en esta figura, que decimos esta figura es como si fuera un zoom de aquí de esta figura para ilustrar aquí las velocidades más bien aquí la velocidad de B con respecto de A. Pues ahí tenemos la velocidad de B con respecto de A es igual a, nos dan este dato que nos dan aquí, R punto de B con respecto de A es una componente de la velocidad de B con respecto de A. ¿Qué componente es? Transversal. Transversal. ¿Por qué transversal? Porque la de metros por segundo. Pero ¿qué otra componente tenemos aparte de transversal? Radial. Radial. Entonces aquí nos dice que se está R punto. Entonces es el cambio de R, de la posición en dirección R. Entonces esta sería una componente radial. La componente radial, igual que la componente transversal, se dan en metros por segundo las dos. Entonces, nada más la velocidad angular es la que se da en radianes por segundo. Entonces, tanto velocidad, la componente radial como la componente transversal se dan en metros por segundo. Entonces, aquí, como nos dice que es la razón a la cual está cambiando la velocidad en la dirección R, esta R punto de B con respecto de A es una componente radial. Entonces eso lo tenemos ilustrado aquí en la figura, como podemos ver aquí. VR es igual a 2 metros por segundo en la dirección de R. Este es R de B con respecto de A. Entonces se va moviendo en esa misma dirección de R con respecto de A. Hay una componente y también tenemos otra componente ilustrada también ahí en la figura, que es de menos 3 metros por segundo en la dirección
teta en la dirección transversal. Esa es la transversal. Entonces son las dos componentes de la velocidad de B con respecto de A. Entonces ahí tenemos la velocidad de B con respecto de A. Sus dos componentes podríamos juntarlas y expresar la velocidad de B con respecto de A. Pero podríamos sumarla directamente así con la velocidad de B que conocemos. No, ¿por qué? No. Una la tenemos en qué componentes y otra en qué componentes. Una en transversal y otra en angular. Una en transversal, radial transversal y otra en coordenadas rectangulares en componentes I y J. Entonces, para poderlas sumar, ¿qué necesitamos hacer? Igualarlas. Ponerlas en las mismas componentes. Entonces, tenemos la velocidad de A, la tenemos en componentes rectangulares. La velocidad de B con respecto de A la tenemos en componentes transversales, radial y transversal. Entonces, ¿qué hacemos? Transformamos una de un sistema al otro para que queden en la misma forma y las podamos sumar. Entonces, ahí lo que haríamos sería el caso de... Entonces ahí podríamos, la que convertiríamos sería velocidad de B con respecto de A. Entonces, velocidad de B con respecto de A la tenemos en componentes radial y transversal. Entonces, en radial su componente es 2 metros por segundo. Esto es en NR. Luego menos, ahí nos da un valor de menos 3 metros por segundo en la dirección N teta. Entonces decíamos, necesitamos transformar estas componentes radial y transversal en componentes rectangulares. ¿Cómo hacemos este cambio? Con el coseno y seno, ¿no? Con el coseno y seno. Efectivamente, ahí conocemos el ángulo θ igual a 30 grados. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Nos quedaría coseno de 30 en I más seno de 30 en J, ¿no? Pues tendríamos una componente V de B con respecto de A en X sería igual a 2 por coseno de 30 grados.
A ver, entonces, Pero si lo queremos convertir, ¿no? Queremos convertirlo a radianes, ¿no? Bueno, a angulares. sí, eso lo tenemos aquí de 2 metros por segundo. Entonces tenemos una componente si es por el coseno, Es que ¿cuál está? La radianes sería la de abajo, ¿no? Menos 3. Por el coseno. esta, menos 3. Aquí sería menos 3 en esta, por el coseno. Luego tenemos también menos 3. No sería más esta. ¿Por qué más? Si también está yendo para en dirección contraria. Ya menos igual, ¿no? Esta, las componentes de menos 3. Ajá. En X es lo que pasa es que ya lo estaríamos tomando con respecto al sistema XY. Con respecto al sistema XY, tenemos aquí aquí tendríamos XY. Entonces, sus componentes en X y en Y de aquí tenemos menos 3, pero con respecto a los ejes radial y transversal. Pero con respecto de X, tendría sus componentes, serían en dirección positiva del eje X. En el eje X positivo. En el eje X es positivo porque nos queda de este lado, del lado positivo. Entonces sería 3 de hecho sería, entonces esta sería. Ya también sería positivo. No, porque está tomando como lo que va para abajo. ¿No? Sí, ¿no, profe? Está tomando en cuenta lo que va para abajo. Lo que va para abajo es negativo. Por eso está tomando el menos 3. Para Y. Su componente va hacia arriba, por eso es positiva también aquí, más 3. Más 3 seno de 30. Ok. Y la otra, la de 2, sería, la componente en X sería negativa. Sí. Y sería seno. Y luego la componente en Y sería positiva y sería coseno. Estas la podemos simplificar y nos quedaría cuánto en Y y cuánto en J nada más.
1.59. Profe, todas las coordenadas son en I. No, esta es en I, luego en J, este en I y esta es en J, sí. Profe, Sí, ¿qué no estás de -2 seno de 30? Ahí tendría que ser -3 seno de 30. esta, La otra. esta, No, la de -2 seno de 30. -2 seno de 30. Sí, sería 1.59 más 3.3 en J. Otra vez, ¿cuánto? Perdón. 3.23 en J. Más. Ah, más. Entonces aquí mencionaban que Es que yo tenía entendido que las componentes en teta es menos seno de teta más coseno de teta. Entonces sería el -3 por el seno de 30 más 3 coseno de 30. en esta. Ajá, y en el radial pues sería al revés, 2 coseno de 30 más 2 seno de 30. Aquí coseno y acá seno. No, porque tomamos en cuenta la otra, ¿no, profe? Tomamos en cuenta esta. Estamos tomando aquí estamos tomando aquí con respecto a XY, teta igual a 30 grados. Es coseno, ajá. En J es coseno y en Y es en seno. Sí, está bien. Sí, en X es seno, Sí, está bien. en Y es coseno de 30. Y sería menos para X. X y sería más para Y. Entonces, ¿les da cuánto les da? ¿Sí les da así a todos? Sí. Aquí habíamos puesto este X no iría aquí porque Ya se hizo la suma. ya se hizo la suma de todos. Ahí íbamos a hacer por separado, pero ya pusimos todo ahí, entonces ya no va. Entonces ahí dice que encontrar la velocidad absoluta de v en metros por segundo. Ahí nada más lo que tenemos, una de ellas es en kilómetros por hora, v de a. Entonces eso nada más hay que convertirlo. Esta sí nos está dando en metros por segundo, entonces esta, aquí falta poner sus unidades, sería de metros por segundo. Mientras que velocidad de a está en kilómetros por hora. Menos 10 más 40.
Entonces, para convertirlo a metros por segundo, esto lo multiplicamos por 3.600 por 1.000. sí, 1 kilómetro, 1000 metros, y luego por 1 hora, 3600 segundos. Entonces, ¿en cuánto nos darían metros por segundo? Creo que en I daría 2.75. Sí, Menos. Sí, menos. Y en J 11.1. Sí, ¿no? 1. Sí, sobre 1. 11.1. 11.1. Pero sí, 11.11. 1 periódico. Entonces ya todo esto está en metros por segundo. Y entonces ya podemos obtener la velocidad de B. Que como habíamos visto de esta relación es la velocidad de velocidad de B con respecto de A. O sea, ya pues, sustituimos los valores. Velocidad de A ya convertida a metros por segundo nos da menos 2.77 en I más 11.1 en J todo esto más la otra, la velocidad de B con respecto de A que nos da 1.59 más 3.23 J Me sale menos 1.18 en I. ¿Sí? Y 14.34 en J. es 14.34 en J. Entonces ya todo esto está en unidades de metros por segundo. Profe, yo tengo una duda en cuanto a ¿cómo, bueno, es que no termino de entender cómo es que hizo lo del zoom? O sea, la segunda figura. La segunda figura esa también ya viene especificada en los datos. Ah, ya. Entonces ahí lo que se especifica ahí es la velocidad de B con respecto de A. Los dos componentes de la velocidad de B con respecto de A. Ajá, entonces lo que se supone que es la línea transversal es, o sea, la línea diagonal, la principal es A, ¿no? Es la que es RB, ¿no?
RA es la posición de absoluta de A. Pero lo que me refiero en la segunda figura, Ujú. está el XY, y entonces la figura que está así es RB, y todo lo demás es como subcomponentes con respecto a las otras cosas, ¿no? Sí. El origen del sistema sería A. Sí, este O, este es, sí, efectivamente, es ese sistema es precisamente ese origen está en el punto A. Ajá. Profe, Sí. yo no entendí bien por qué la velocidad de V sobre A es igual a 2 sobre segundo de NR menos 3 de NT. El N. ¿En cuál, perdón? En la velocidad de V sobre A. De V, perdón, sobre A. Esta. Esta parte. No, la de senos y cosenos. Esta de aquí. Sí, eso. Sí, aquí velocidad de V con respecto de A. Ya la tenemos aquí, pero en componentes radial y transversal. Sin embargo, para poderla sumar con la velocidad de A, esta la tenemos en componentes rectangulares. Entonces, para poderlas sumar estas dos, una la tenemos en componentes rectangulares y otra en transversales, necesitamos ponerlas las dos en el mismo sistema. Entonces, esta que está en componentes radial transversal, la pasamos a componentes rectangulares. Y tenemos para ello, lo que hacemos es utilizando aquí la figura que tenemos aquí. Tenemos aquí dos componentes, radial y transversal. Cada una de estas dos componentes tiene dos componentes rectangulares, porque con respecto al sistema XY tiene dos componentes, una componente en X y una componente en Y, cada una. VR y VT, cada una tiene sus dos componentes rectangulares, entonces por eso es que nos quedan aquí cuatro términos, dos para cada una. Entonces, esta que tenemos aquí de 3 o menos 3, pero ese menos 3 es en el sistema transversal. Es menos 3 porque va en dirección opuesta al vector unitario transversal, el cual se define positivo en la dirección de las manecillas del reloj, contrario a las manecillas del reloj. Sin embargo, aquí tenemos esta velocidad yendo en sentido contrario a ese vector unitario, por eso es que en ese sistema transversal, radial transversal, lo ponemos negativo. Sin embargo, cuando utilizamos el sistema XY, sus componentes van en dirección positiva de X y en dirección positiva de Y. Entonces, es por eso que estas nos quedan positivas. Mientras que esta negativa, esta de 2 metros por segundo, que es esta flecha, también tiene sus dos componentes en dirección X y Y. Y para X va en dirección negativa de X, mientras que en Y va en dirección positiva del eje Y. Pues esta X corresponde a este sistema de acá. Y esta es debería una Y, es el eje Y. Profe, y el vector unitario es con respecto de V, ¿no? Este vector unitario. Sí, es con respecto es para B.
Es para la velocidad de B. Estas serían las maneras en cómo obtenemos estas componentes. Decíamos dos componentes rectangulares para cada componente para la radial y para la transversal. Y finalmente nada más las simplificamos, las sumamos y todo en I, todo en J. Ok. Pero entonces, ¿qué no si transversal es en negativo, pues no debería de ser menos 3 coseno de teta más 3 seno de teta? ¿En dónde? En, Arriba, mire, no sé si puedo subir tantito la imagen. Aquí, mire, no se supone que esta es la que estamos tomando. no, esta es la velocidad, es esta No, flecha. pero en teta, o es esta. Teta es este ángulo de aquí, este teta que señalas es el mismo que el otro teta que está acá. Son ángulos, son los mismos. Sí, sí, por ley de los ángulos son los mismos, pero yo digo porque este es más 3 seno de teta más 3 coseno de teta, no debería de ser menos, porque va en dirección hacia acá, pues. Porque lo estamos tomando con respecto al eje X. Lo estamos con respecto a este X. Sí, básicamente lo que estamos haciendo es tomando sí. Y por ejemplo, nos da la derivada de teta, ¿no? ¿Y se pudo haber sacado de esa forma? La derivada. Bueno, sí, con nosotros la derivada. Con la teta punto. Ajá. Sí, esa ya no lo utilizamos. Profe, Sí. ¿y dónde estaría el vector NR? ¿Dónde estaría? Ah, ¿sí escuché? Que, ¿dónde estaría el... Sí, no se escuchó bien. ¿De dónde estaría El vector NR dice. el vector NR? Sí, el vector radial. Sería en la dirección radial. Sería ahí.
Si el vector NR iría en la dirección radial, vector unitario, como su nombre lo dice, su magnitud es 1 y nos indica nada más la dirección radial. Y esa velocidad VR va en la dirección del vector radial. Sí, entonces del signo menos del menos 3 de V teta es porque está al lado contrario del vector unitario N teta. Sí, efectivamente es porque está en sentido contrario. Sin embargo, eso es en la componente transversal. Para lo que hicimos después fue expresarlo en coordenadas rectangulares para poderlo sumar con la VA que tenemos en coordenadas rectangulares. Pero sí, es el signo menos nos indica que va en dirección contraria a la dirección en que van los vectores unitarios. ¿Puede bajarle un poco, profe? Entonces vamos a continuar con otro ejercicio y ya decíamos, estaríamos terminando esta unidad o probablemente daríamos otro ejercicio más de este tema, ya que comentaba por ahí otro profesor que ya algunos alumnos que van más avanzados en vibraciones y tienen problemas con los conceptos de dinámica, ya pasaron por mecanismos y también los ve que tienen problemas con conceptos de velocidad, velocidad angular, velocidad componentes normal, transversal. Sí, entonces me comentaba que cuando llegan a otras materias de mecanismos y de vibraciones tienen problemas con estos conceptos. Entonces vamos a continuar con otro ejercicio que entonces si gustan anotar. Los tres bloques de la figura están inicialmente en reposo.
Cuando los tres bloques de la figura están inicialmente en reposo, cuando Y subíndice A igual a 5 pies. Y subíndice B igual a 6 pies. Y subíndice C igual a 8 pies también. Punto y seguido, ambos bloques B y C son acelerados hacia arriba a una razón constante de 3 pies por segundo al cuadrado. Punto y seguido, calcular ¿Es que, disculpe? 3 pies por segundo al cuadrado. Punto y seguido, calcular la posición relativa vertical y la velocidad relativa de los bloques A y B para un tiempo de 2 segundos después de iniciado el movimiento. Entonces aquí se trata de un sistema de
Sí. ¿Los 5 metros se miden a partir del centro de la polea o al final de la polea? Sí, del centro. Ahí tenemos el eje Y que se mide en dirección vertical hacia abajo. Entonces ahí tenemos la figura y tenemos ahí, nos dice que los 3 bloques de la figura
están inicialmente en reposo. Cuando Y A igual a 5 pies, Y B es igual a 6 pies y Y C es igual a 8 pies. Entonces esto se debe de ir más abajo por aquí. Entonces Y de A igual a 5 pies, Y B es igual a 6 y Y C es igual a 8 pies. Ambos bloques B y C son acelerados. Los bloques B y C son acelerados hacia arriba a 3 pies por segundo. O sea, estos dos se van a mover hacia arriba con una aceleración de 3 pies por segundo. 3 pies por segundo al cuadrado. Entonces dice que hay que calcular bueno, ahí ponemos a anotar este dato ahí. La aceleración de B es igual a, ahí, como tenemos el eje Y hacia abajo, lo podemos poner negativo. Dice que se mueven hacia arriba con una aceleración constante de 3 pies por segundo al cuadrado, 3 pies por segundo al cuadrado. Y tanto B como C también tienen una aceleración menos 3, aquí faltó 3. Menos 3 pies por segundo al cuadrado. ¿Por qué menos? Porque el eje Y está apuntando hacia abajo y dice que se mueve hacia arriba. Igual podríamos haber puesto el eje Y apuntando hacia arriba y entonces lo ponemos positivo. Pues todo depende de cómo definamos el eje. Entonces calcular la posición relativa vertical y la velocidad relativa de los bloques A y B para un tiempo de 2 segundos después de iniciado el movimiento. Entonces para T igual a 2 segundos. Encontrar la posición relativa, es decir, la posición, o sea, Y de A y de B. Y también la velocidad relativa, la velocidad. Entonces eso es lo que buscamos obtener para un tiempo de 2 segundos. ¿Cuál es la posición de A y de B? Este es Y A y Y subíndice B. Entonces ahí, ¿qué podemos hacer? Pues también puede ser movimiento rectilíneo. Movimiento rectilíneo, sí, se mueve en un solo eje, en el eje Y nada más. Es movimiento dependiente, ¿no? Movimiento dependiente.
Depende, un movimiento de una depende del movimiento del otro. No sé ahí qué relación podemos encontrar para este movimiento dependiente. La aceleración de A más la aceleración de B más 2 veces la aceleración de B igual a 0. Sí, ¿cómo tenemos eso? La velocidad de A es igual a la velocidad de B, porque si derivamos cada una, va a dar la derivada de una constante y después se despeja cada una. Sí, primero relacionamos las distancias, la posición. Entonces ahí tomamos en cuenta que la longitud total del hilo o del cable que une desde A hasta C están unidos con el mismo hilo. Y se supone que no son que no se estira o no cambia de longitud, entonces la longitud de todo el hilo desde A hasta C es igual a constante. Entonces la suma de todas estas longitudes, en cualquier momento la longitud de la posición de A más 2 veces la posición de B más la posición de C va a ser igual a constante. Eso debido a que están unidos desde A hasta C por un solo hilo, el cual no cambia de longitud. Y entonces la suma de todas esas posiciones, la suma de todas esas posiciones nos da la longitud total. Entonces, a partir de ahí también, como mencionaban, podemos aplicar la derivada. La derivada de la posición nos da la velocidad. Y a partir de ahí podemos obtener las velocidades. Entonces, vamos a dejar hasta aquí el día de hoy. Ya la próxima terminamos de sustituir los valores y resolver el resultado, y a lo mejor nos da tiempo de hacer otro ejercicio. Entonces vamos a pasar lista nada más. Bravo Cruz. Presente, profe, ¿me escucha? Burgos Leiva. Presente, profe, Burgos Leiva, ¿me escucha? Sí. Callejas Moctezuma. No está. Delgadillo Martínez. Díaz Pérez. Domínguez Espinosa. Escalona López. Esquivel Rayo. Espinosa Costilla. Presente, ¿me escucha? Sí.
Flores Díaz. Presente, profe. Sí. Fragoso Ibarra. Presente, profe. Sí. García Cortés. González Presente, Guerrero. profe. Presente. González Guerrero. González Juárez. Presente. González Salinas. Hernández Barrera. Presente. Hernández Campos. Sí. Hernández Ramírez. Islas Juárez. Juárez Pérez. Presente, profe. Sí. López Nájera. López Noriega. Mendoza Hernández. Meseño Hernández. Presente, profe. Monsalvo González. Pineda. Prieto López. Ramírez Rivera. Reyes López. Sánchez Ángeles. Presente. Solís Álvarez. No está. Urbano Pérez. Vargas Flores. Presente, Vargas Flores. Sí. Vázquez García. Presente, profe Vázquez, ¿me escucha? Sí. Entonces, aquí. Sí. Ah, Israel Solís, es que no agarran el micrófono. ¿Quién eres? Israel Solís. Sí, ya. Gracias, profe. Profe. Ya son todos. Sí, ya son todos. Entonces, sería todo por hoy. ¿Algún comentario? Profe, ¿me escucha? Sí. Bravo Cruz, es que no escucho el micrófono. ¿Perdón? Bravo Cruz, presente. Sí, ya está. Sí, entonces. Ayer también pasó Sí, el lunes. el lunes. Sí. Se me fue el internet y ya al final me volví a conectar cuando estaba pasando lista, pero ya. Entonces, ¿eres quién? Hernández Domínguez. Sí, nomás que creo que ya copié para otro archivo, pero ya luego te... No iba a comenzar porque la clase pasada tuve fallas con mi internet y estaba conectado ya después que no tuve que conectar un rato. Entonces, creo que pero... Sí, en ese caso mejor me pueden también mandar un mensaje, un correo para que no se me olvide y